Buenos días. Buenos días, profe. Está muteado. Ahí estamos. Ahora sí, Y ya. La clase pasada estábamos viendo ejercicios de cinemática en el plano horizontal. Habíamos hecho varios problemas de esta guía que ya está resuelta y está en la web, o sea, está en el aula virtual. Y hoy día vamos a hacer problemas que tienen que ver con problemas en la vertical, ¿ya? Es decir, bajo la presencia de una aceleración que es una aceleración constante. Estos gráficos estaban hechos en un papel y yo lo actualicé, lo hice en el Excel y aquí están más bonitos, ¿ves? Están en el Excel con las gráficas de posición tiempo, velocidad tiempo y las de aceleración tiempo, tanto para el auto A y B, que era el problema del policía que alcanzaba, ¿cierto? O que alcanzaba al auto A con sus velocidades de 1 y 3 y eh, aceleraciones de 2 y 1 metro partido por segundo cuadrado respectivamente. Entonces eso lo actualicé. Entonces voy a comenzar con un primer problema y en la medida de lo posible he ido actualizando estas cosas. Don Michael, ¿cómo está? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Aquí estamos. Un poco resfriado con los cambios climáticos, pero bueno. Voy a comenzar con este problema. Espérame un poquito, por favor. Ya, este problema. Acá lo que tenemos son dos objetos. Uno es una piedra que hace un movimiento hacia arriba, alcanza su punto de máxima altura y tiempo máximo y luego cae. Y hay un carro que se acerca hacia el origen. Voy a colocar mi 00 aquí para efectos de la segunda parte del problema. Entonces, desde el punto P se lanza hacia arriba una piedra con una velocidad inicial de 20 metros partido por segundo. Entonces, lo que tengo es un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a analizar el problema en una primera parte. ¿Ya? Coloco aquí piedra subiendo desde el punto P. Ahí, lo voy a colocar en mayúscula. Entonces yo puedo verificar o puedo aplicar dos ecuaciones que son la de altura máxima, que es la velocidad inicial al cuadrado, partido por 2g. La velocidad es de 20 metros partido por segundo, la elevo al cuadrado, la divido por 2 por 10 metros segundo cuadrado, que es la aceleración de gravedad, lo cual me da 400 dividido en 20, te queda 20 metros. Es decir, la piedra alcanzó una altura de 20 metros desde el punto P hacia arriba, y el tiempo que le demoró es la velocidad inicial partido por la aceleración de gravedad, y eso te queda un tiempo de 2 segundos. Entonces, si voy al problema original,
Aquí está. La piedra desde este punto hasta aquí arriba demoró 2 segundos y alcanzó una altura máxima de 80 metros, perdón, de 20 metros. 20 metros. Entonces, en ese instante, cuando la piedra se encuentra en su punto de máxima altura, el carro parte. Entonces ahora la idea dice si el carro parte del reposo, o sea, la velocidad inicial del carro vale 0, en el instante en que la piedra se encuentra en su punto de máxima altura, y preguntan cuál debe ser la aceleración del carro para que la piedra impacte en su interior. Entonces, fíjate bien, por favor. Tengo 20 metros más los 60, 80 metros. Es decir, la piedra, su velocidad que es de 20 comienza a disminuir, 20, 15, 10, 5, da 0, y esa velocidad final de subida pasa a ser la velocidad inicial de caída. Es decir, en la caída ahora tengo una velocidad inicial 0, es decir, tengo una caída libre. Y el recorrido que tiene que hacer es de 20 metros más los 60, tiene que recorrer 80 metros. Y este tiene que recorrer 28 metros. Hay un problema de encuentro. ¿Con quién se tiene que encontrar? La piedra con el carro. Pero en este problema, ¿cierto? La piedra se mueve en el plano vertical y el carro se mueve en el plano horizontal. Entonces yo no puedo generar una hipótesis de las siguientes características. La altura final de la piedra es igual a la posición final de la piedra, ¿ya? Porque se mueven en dimensiones distintas. No es el caso de los autos del policía, que va uno al alcance del otro. En este caso, tengo esa situación. Entonces, lo que sí puedo decir es lo siguiente: el tiempo que demora la piedra en recorrer este espacio físico que estoy mencionando acá, de 80 metros, tiene que ser equivalente al tiempo que demora el carro en desplazarse 28 metros para que la piedra caiga en su interior. Entonces, esta es la hipótesis de trabajo. El tiempo que cae en el interior, si la piedra cae en el interior del carro, y se debe cumplir la hipótesis siguiente: el tiempo en que la piedra recorre los 80 metros de bajada tiene que ser igual al tiempo que demora el carro en desplazarse los 28 metros. Esa es nuestra hipótesis de trabajo. Tiene que haber el tiempo que demoran los objetos, tiene que ser igual al tiempo que demora, ¿cierto?, en recorrer el carro los 28 metros. Entonces voy a analizar para la piedra. La piedra se mueve en el plano vertical, es decir, la altura final de la piedra es igual a la altura inicial de la piedra, más menos la velocidad inicial de la piedra, menos un medio de g por t cuadrado. La altura final de la piedra vale 0, la altura inicial es de 80 metros. ¿Por qué tiene que ser 0? Porque tiene que llegar, ¿cierto? Tiene que llegar donde se encuentra el carro, y el carro se encuentra en h igual 0, se mueve en el plano horizontal, pero en h igual 0. La altura inicial vale 80, la velocidad inicial es 0, 0 por algo te queda 0, menos 5t cuadrado. Es decir, esto te queda menos 80 es igual a menos 5t cuadrado. ¿Ya? Menos 80 igual a menos 5t cuadrado. Recuerda que g vale 10, 10 dividido en 2 te queda 5. Este signo que es positivo pasa al otro lado con signo negativo. Multiplicamos todo por menos 1. Y esto te queda positivo, y esto te queda positivo. El 5 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y te queda 80 dividido en 5, te queda 16 segundo cuadrado. Aplicamos raíz, y la raíz de 16 es 4 segundos. 16 segundo cuadrado te queda 4 segundos. Es decir, el tiempo que le toma a la piedra en bajar estos 80 metros es de 4 segundos. El tiempo que debe demorar el carrito en desplazarse los mismos 28 debe ser de 4 segundos para que la piedra caiga en su interior. Por favor, estas ruedas, estas cosas, no las considere. Obviamente están en el plano horizontal h igual 0. Entonces veamos el carro. El carro se mueve en el plano horizontal. La posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el carro, más menos un medio de la aceleración del carro por el tiempo al cuadrado. La posición final vale 0. La posición inicial vale 28. La velocidad inicial del carro por el tiempo t vale 0, menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque el carro, recuerda que la aceleración es un vector,
el carro se viene acercando al origen. Entonces te queda 28, lo paso hacia el otro lado con signo negativo, y 4 al cuadrado es 16. 16 dividido en 2 te queda 8, negativo. Multiplicamos todo por menos 1. El 8 está multiplicando a la sub c, que es nuestra incógnita, pasa al otro lado dividiendo, y te queda una aceleración del carro de 3,5 metros partido al segundo cuadrado. Esa es la aceleración del carro, que es la magnitud o módulo. Vectorialmente, ¿cierto? Porque ahí tengo una flecha, sería 3,5 negativo en dirección contraria al vector unitario de las i, metros partido por segundo cuadrado. Y esa sería la aceleración que debería tener el carro para que la piedra impacte en su interior. Es un problema de encuentro entre un objeto, que es la piedra, que se mueve en el plano vertical, el eje de las i, y el carro, que se mueve acercándose al origen en el plano horizontal. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo, profe, Dígame. y se podría explicar en lo último que no entendí de dónde salió el 8A negativo. Ya, aquí, esa parte, mira, eso que está ahí. ¿Ya? 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 8. No, pues 4 al cuadrado. 4, No, 4 no, perdón, 16. 16, 16 dividido en 2, Ah, ya, 8. ahí está. Vale. Y normalmente cuando uno se salta un paso, yo debería colocar aquí, ¿cierto? Debería colocar una cosa de ese estilo. Multiplicamos por, pero a esta altura ya, como hemos avanzado en algo, multiplicamos todo por menos 1, ¿me entiendes? Pero eso uno lo va obviando, pero ahí, ¿ves? Y esa flecha significa que continúo mi desplazamiento, mi cálculo numérico para el lado. ¿Le quedó claro? Don Franco. Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta del problema? Bien, voy a grabar esto, ya que hice algunas modificaciones. Profe, ¿Sí? Esperamos un ¿qué poquito. hay? Déjame copiar esto antes que se vaya. Y al tiro te voy a responder. Ya. Dime. ¿Por qué al 16 se le saca raíz ahí abajo, en la primera parte? Le Ahí. queda el tiempo al cuadrado. Ah, ya, ya. Entonces, tu variable no puede quedar al cuadrado, entonces aquí yo también debería decir lo siguiente: multiplicar por la raíz cuadrada, y eso se aplica tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Y la raíz cuadrada de t cuadrado te queda t, y eso se aplica también al otro lado. ¿Alguna otra pregunta del problema? Bien, voy a continuar entonces con otro ejercicio. Voy a ver si esto está grabado. Todo lo vamos a eliminar, esta cosa. Y lo vuelvo a grabar. Y ahí queda grabadito con las modificaciones que hicimos. Cada curso va a presentar. ¿Por qué tengo que hacer estas modificaciones? Porque cada grupo de trabajo es distinto, la gente va preguntando otras cosas, entonces voy haciendo en lo que corresponde las modificaciones, ¿me entiendes? Ya. Voy a ir a otro problema. Vemos que estamos con Carol Dance, así que estamos ahí, chiquita acá. Bien, Carol. Vamos a hacer este problema. Leamos un poco. Dice que hay dos proyectiles, se lanzan verticalmente hacia arriba con 2 segundos de diferencia, con velocidades con rapidez inicial de 40 y 60. Ambas son positivas porque van dirigidas hacia arriba. ¿Qué tiempo transcurre hasta que los dos se encuentren a la misma altura? ¿Y qué rapidez tendrán en ese momento? Entonces aquí la explicación que dan es que dice: ambos son movimientos rectilíneos uniformemente acelerados con una aceleración de gravedad, por lo tanto, si consideramos que ambos parten desde igual cero y echan a andar sus relojes en ese momento. Entonces aquí hay una explicación, y esa explicación se la voy a dar aquí. Si bien es cierto, está resuelto el problema ahí, pero yo lo hice aquí lo siguiente, lo hice en el curso anterior.
vamos viendo. La posición final del 1 es la posición inicial más menos la velocidad inicial del 1 por el tiempo t1 menos un medio de g por t1 al cuadrado. ¿Por qué tengo que colocarle siglas al tiempo? Porque no hay un problema simultáneo, sino que hay uno que parte 2 segundos después. La altura inicial del primero, ¿cierto?, vale 0. La velocidad aquí tengo que discernir, ¿cierto?, respecto al más menos, es positiva, porque va dirigida hacia arriba, 40 por t1. La mitad de 10 es 5, menos 5 t1 cuadrado. Y ahí está la ecuación de movimiento para el 1. Para el 2, igual cosa, coloco toda la nomenclatura, la posición final del 2 es la posición inicial del 2, más menos la velocidad inicial por el tiempo t2, menos un medio de g por t2 al cuadrado. La posición inicial para el 2 vale 0, su velocidad, ¿cierto?, es positiva, 60 por t2, menos 5 por t2 al cuadrado. Entonces esto vale 60 por t2 menos 5 t2 al cuadrado. Entonces ahí tengo la otra ecuación de movimiento. Y aquí hay un pero. El tiempo del segundo es el tiempo del primero menos los 2 segundos porque parte 2 segundos después. Entonces aquí tengo t1 y t2. Entonces dice, se encuentran cuando las alturas finales son iguales. Entonces yo planteo, coloco esta ecuación, el 0 obviamente desaparece, lo coloqué ahí de todas maneras, más 40 menos 5t1 es igual a la altura 2, que es lo que está ahí, 60 menos 5t2 más 0, y obviamente el 0 se te van, te queda lo mismo acá, 40t1 menos 5t1 cuadrado, donde dice 60, porque fíjate bien, te queda una ecuación en función de un tiempo t1 y t2. ¿Te das cuenta? Entonces tengo que unificar y dejarlo en función de un solo tiempo. Y aquí lo que hago, donde dice t2, reemplazo por t1 menos 2. Donde dice t2, coloco t1 menos 2 y todo eso al cuadrado. Entonces yo desarrollo aquí 40t1 menos 5t1 cuadrado es 60t1 menos 120. Dejo el 5 ahí solito. Y aquí lo que desarrollo es un cuadrado binomio. ¿Qué es lo que te dice el cuadrado binomio? El primero al cuadrado, t1, menos el doble del primero por el segundo. 2 por t1 por el doble, te queda menos 4t1, más el segundo al cuadrado más 4. Y ese 5 lo que hace ahora multiplica el t1 y multiplica al 4, t1 y el 4. Entonces te queda aquí lo mismo, 40 menos 5t1, 60t1 menos 120, y aquí multiplico. Menos 5 por t1 te queda menos 5t1 cuadrado, menos con menos da más, 5 por 4, 20 t1, y más por menos te queda menos 20. Y aquí hay un tiempo, un término que es 5t1 al cuadrado y 5t1 al cuadrado. Está en ambos lados de la igualdad. Si yo esto lo paso para allá, te queda con signo positivo, o este con signo positivo, es decir, se anulan. Y aquí que tenemos, todo me quedó en función de t1. Aquí tengo 60t1 más 20t1 son 80t1. Si lo paso hacia el otro lado, te queda 40t1 menos 80t1. La diferencia te queda menos 40t1. Y aquí te queda los coeficientes o los términos independientes del tiempo. Menos 120 menos 20, te queda menos 140. Multiplicamos todo por menos 1, te queda 40t1 igual a 140. El 40 está dividiendo t1, pasa al otro lado, perdón, está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y te queda t1 igual a 3,5 segundos. Ese sería el tiempo en cuestión, para el cual, ¿cierto?, se encuentra a la misma altura debido a que uno parte 2 segundos después del otro. Para poder determinar la rapidez, ¿cierto?, ocupo o planteo la ecuación general, que la particularizo. Entonces ahora le coloco la etiqueta para el 1, 1, 1, 1. Entonces te queda la velocidad final del 1, es la velocidad inicial del 1 que vale 40, positiva porque va dirigida hacia arriba, menos 10 por el tiempo t1, y el tiempo t1 es 3,5. Si tú multiplicas 10 por 3,5 te queda 35, es decir, te queda 40 menos 35, te queda 5. Y para el 2 también le coloco la etiqueta bf2 más menos bi2 menos g por t2. Es decir, la velocidad del 2 es igual a, te queda igual a 60 menos 10 por t2, pero t2 es t1 menos 2.
Entonces te queda 60 menos 10, el tiempo T1 es 3,5 menos 2, te queda 1,5. 1,5 por 10 te queda 15, y 60 menos 15 te queda 45. Y ambas velocidades, ¿cierto?, son positivas, significa que las flechas van subiendo. ¿Ya? ¿Alguna consulta, pregunta, duda de este problema? Pero aquí hay un desfase de tipo temporal. Uno parte 2 segundos después que el otro. ¿Alguna consulta, pregunta del problema para continuar? Consulta, pregunta del problema. Bien, ya que no hay pregunta, pasamos a otro problema entonces. Este problema lo explicamos. Ahora, este problema lo aplicamos en la clase pasada, lo actualicé. Este problema se los dejo pendiente, después si lo actualizo. Ese problema fue explicado también la vez pasada. Este problema también lo explicamos de los caballeros medievales. Y aquí tengo otro problema. Leamos un poquito el problema, por favor. Dice aquí que hay una flecha disparada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros partido por segundo. Punto seguido, 3 segundos después se dispara otra flecha también hacia arriba con una velocidad inicial de 60 metros partido por segundo. Letra A, al cabo de cuántos segundos y en qué posición se cruzarán las dos flechas. Y letra B, cuál es la velocidad de ambas flechas cuando se encuentran. Y C, construye los gráficos de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. UCG igual 10 metros segundo cuadrado. Bien, vamos a continuar. Aquí está la explicación. Este problema lo di de tarea a algunos alumnos míos hace unos semestres atrás. Entonces, se ocupa la ecuación. Aquí ocuparon mis alumnos la altura final igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de a por t cuadrado, y yo lo llevo al contexto nuestro. La altura final es igual a la altura inicial más menos la velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t cuadrado. Obviamente, la altura inicial vale 0. Aquí pusieron la altura final del 1 es 40. La velocidad inicial es 40, positiva va hacia arriba por el tiempo t, y aquí mis alumnos usaron, en vez de 10, usaron 9,8. Y la mitad de 9,8 te queda 4,9 por ese tiempo t. Para la segunda flecha, también la altura inicial vale 0. La altura inicial, la velocidad inicial es 60, positiva hacia arriba, por un cierto tiempo t', menos 9,8 dividido en 2, menos 4,9 por t' al cuadrado. Entonces aquí, en vez de colocarle T1 y T2, mis alumnos colocaron T y T', que es otra forma de hacerlo, que no está malo, no, lo puedes hacer así. Y ahora T' es el tiempo del primero menos los 3 segundos, porque hay un desfase, ya que sale 3 segundos más tarde. Entonces lo que hay que hacer aquí, hay que colocar T menos 3, y aquí hay que colocar T menos 3 al cuadrado, y desarrollar todo eso, y eso te queda la altura final del 2 es menos 4,9 t cuadrado más 89,4 t menos 224,1. Entonces nos están preguntando cuándo sus alturas finales van a ser iguales. Entonces tú planteas esta ecuación que aparece ahí, 40t menos 4,9, que es lo que está ahí, y colocan esta otra ecuación que está acá. La altura final del 1 es igual a la altura final del 2, o viceversa. Y si te das cuenta, el 4,9 se repite a ambos costados, los puedo eliminar. Y finalmente, ¿cierto?, agrupas términos, 89,4 menos 40t igual a 224,1. Hace esa diferencia, despeja el tiempo y te da 4,54 segundos, que es el tiempo cuando las flechas se encuentran, y donde t es el tiempo que tarda la primera en encontrarse con la segunda.
Entonces, si tú quieres ahora determinar la posición, puedes reemplazar aquí. Si tú quieres saber la altura que tiene en ese instante, pones aquí 40 por 4,54 menos 4,9 por 4,54 al cuadrado. O también lo puedes reemplazar aquí. Y eso te da una posición de, aquí lo reemplazaron en el modelo 2, 4,9 por el tiempo al cuadrado por 4,54 más 89,4 por 4,54 menos 224,1, lo cual le dio un total de 80,77916 metros y ellos lo aproximaron a 80,78. ¿Ya? Metros. Y las velocidades son, la velocidad final del 1 es la velocidad inicial que vale 40 menos g por ese tiempo por 4,54. Entonces te queda 40 menos 45,4, lo cual da lugar a menos 5,4 metros partido por segundo. Y eso significa que viene bajando, viene de regreso al, ya obtuvo su altura máxima y su tiempo máximo y viene bajando. En cambio la flecha 2, que es la general, vale 60 su velocidad inicial menos 10 por ese tiempo menos los 3. Te queda 60 menos 10 por 4,54 menos 3, que te queda 1,54. Y si lo multiplicas por 10 te queda 15,4. Entonces serían 60 menos 15,4, da lugar a 44,6 metros partido por segundo. Entonces cuando se cruzan, ¿cierto? Cuando las alturas son iguales, una flecha viene hacia abajo y la otra va subiendo con menos 5,4 metros partido por segundo y el otro 44,6 que va subiendo. ¿Alguna pregunta, duda, consulta de este problema? ¿Alguna consulta, pregunta? No, profe. Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces con otro problema. Aquí tenemos otro problema. Este es un problema de carácter literal. En el problema que acabo de resolver en los otros, tengo números, tengo datos, ¿cierto? Aquí tengo datos, ¿se da cuenta? Tengo t, tengo 40, tengo 60, tengo g igual 10. Pero en este problema que aparece acá, ¿cierto? Es un problema de carácter literal, que yo le llamo, donde no hay números, simplemente hay letras. Tengo dos objetos, el 1 y el 2, y que están separados una altura h. Y todo se hace bajo la presencia de g. Este es un lanzamiento vertical hacia arriba con una cierta velocidad inicial y esto tengo una caída libre con una cierta velocidad inicial igual a 0. Entonces nos preguntan, una bola dice se lanza hacia arriba desde el suelo positiva, la otra vale 0. Al mismo tiempo una segunda bola se suelta desde un edificio. Cuando las dos bolas se encuentran y la rapidez de la segunda bola de esta es 4 veces la otra, determina la altura a la cual se encuentran las dos bolas. Entonces, debo encontrar, ¿cierto?, la altura a la cual se encuentran, cuando esas alturas sean iguales y la velocidad de uno sea 4 veces la de otra. Entonces aquí aparece una solución que entrega el autor del texto, del apunte, ¿cierto? Pero yo aquí aparece, ¿cierto?, toda esa situación, pero en vista de que hubo algunas consultas, entonces yo generé una segunda explicación, que es la que aparece aquí. Entonces usted tiene que tomar la decisión si se queda con la solución que plantea el autor del problema o la que yo le planteo. Usted verá, decide o compara las dos y saca lo que usted crea conveniente. Vamos viendo. Aquí está la ecuación de movimiento para la bola 1. Altura final es igual a la altura inicial más menos la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por t cuadrado. La altura inicial para la 1 vale 0. Y de hecho, yo coloco mi 0 aquí en el pie del edificio. Este vale 0.
la altura inicial para esta vale h, porque está a una altura h del edificio. Entonces, tenemos la altura inicial vale 0, más menos la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. Ese más menos, decidido por el valor positivo, su velocidad vale v sub 0,1. Para la bola 2 también planteo la ecuación general y sigo mi cálculo para acá. La altura final es la altura inicial que vale h, su velocidad inicial vale 0, así que ese término desaparece, menos un medio de g por t cuadrado, y te queda esa expresión. Entonces aquí tiene usted la ecuación de movimiento, tanto para la 1 y para la 2. De igual manera, ¿cierto? Usted tiene para la bola 1 la velocidad en función del parámetro tiempo. Tiene la velocidad inicial de la 1, ¿cierto? Por el tiempo t menos g por t. La velocidad inicial es positiva, menos g por t. Y para el 2 cae libremente, su velocidad inicial vale 0, así que todo ese término desaparece, te queda que la velocidad final es menos gt. Y las alturas son iguales, y en ese momento la velocidad final de la 2 es igual a 4 veces la velocidad inicial de la 1. Entonces, si yo planteo esa ecuación, la velocidad final, ¿cierto?, de las 2, que es menos gt, ahí está, es igual a 4 veces la velocidad de la segunda, que es v sub 0,1 por t. Entonces, el 4 va a multiplicar a ese término y a ese término. El primero continúa igual. Entonces te queda menos 4v sub 0 por t menos 4gt. Entonces tú tienes dos términos con gt. Lo paso hacia el otro lado. Te queda menos gt más 4gt igual a 4 veces a 4v sub 0,1 por t. Y eso te queda 4 menos 1, te queda 3gt es igual a 4v sub 0 por ese tiempo. Elimina el tiempo y aquí usted tiene la velocidad inicial que vale 3/4 de g y lo reemplaza en la expresión v sub 0, 1 por t igual h. ¿Ya? Que resultó, ¿cierto?, de la igualdad de esas dos cosas. ¿Ya? Porque si usted iguala, se le van esas dos cosas y eso te queda que I1 igual a I2 y te queda v sub 0 por t1 más igual a h. Entonces usted lo reemplaza en esa ecuación y le queda v sub 0, ahí que vale 3/4 g por t igual h. Entonces, Ahí le puso t al cuadrado porque multiplicó las t al tiro. no, esto es lo que estoy viendo, parece que tengo ahí un pequeño error. Esto debería ser, lo vamos a tratar de arreglar, debería ser esto solamente t, ¿o no? Ahí. Y solo reemplaza esto en la ecuación I igual h menos un medio de g por t cuadrado. Ah, claro, lo multipliqué aquí por t al cuadrado. ¿Ya? Sí, pero reemplazo en la ecuación I2. Vamos a mover un poquito que el socio. Ahí. Y queda h menos un medio de g por t al cuadrado. O sea, esto debería ser t cuadrado. Esto, ahí lo... Eso es t cuadrado. Estaba bien. Entonces tú lo reemplazas en la ecuación I igual a h menos un medio de g por t cuadrado. Y t cuadrado vale 4 tercios de 4h partido por 3g. Entonces te queda h menos un medio de g por 4h por 3g. Se te va la aceleración de gravedad y eso te queda h primero. 4 por 1 son 4h y 2 por 3 son 6. Sacas mínimo común denominador. Esto está dividido por 1. 1 en 6 te queda 6h y 6 en 6 te queda 1. 1 por 4h te queda 4h. Y te queda 6h menos 4h, te queda 2h sextos. Y eso tú lo simplificas y te queda un tercio de h. Es decir, la altura del 2
la altura del 2, ¿cierto? Es 1/3 de h. ¿Ya? Y el otro tiene que subir 2/3 de h para que te dé la suma 3/3 de h, h. Entonces ahí están las explicaciones. Pero déjeme borrar esto aquí. Ahí está. ¿Ya? Y ahí entonces tienen la explicación en cuestión. ¿Preguntas, dudas? Este es un problema de carácter literal, pero tienen que acostumbrarse también a encontrar problemas con estas características, donde no haya letras, donde no haya, perdón, números, simplemente haya números, o sea, letras o símbolos. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna consulta? Bien, vamos. Profe, ¿Sí? yo no entendí el por qué el 3/4 se invirtió. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Ese? Sí, porque se invirtió a 4 tercios. Ah, porque lo que haces tú es despejar el tiempo, po. El 4 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, ¿no? Te queda 4h y el 3g que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿o no? Porque lo que queda es despejar el tiempo para poderlo Ya, profe. reemplazar. ¿Ya? Ok. Ya, perfecto. Bueno, con todo esto, ¿cierto? Yo he terminado. Fíjate tú que aquí existe una explicación que da el autor. Yo, debido a consultas como la que ustedes hacen y otros alumnos también, les di otro perfil y eso es lo que he ido haciendo durante el transcurso de estas clases. Pues he ido agregando algunas soluciones adicionales. Están resueltos todos estos problemas, ¿ya? Así que yo más ratito les subo la actualización de esta guía. Entonces, inmediatamente esto lo voy a guardar, porque como hice algunas modificaciones, lo voy a guardar en PDF al tiro. Entonces seguramente me va a reclamar ahí, ¿viste? Ahí me reclamo. Entonces, ¿quiere actualizarlo o reemplazarlo? Sí, pues. Listo, ahí estamos, y con esto me pongo sí guardar. Entonces las dos cosas que han actualizado. Además de eso, también les subí esta guía de ejercicios de caída libre y lanzamiento vertical, ¿cierto? Que están ahí en la ficha, en el aula virtual, para que los vean, pues. Ahí tienen otros problemas más para que lo analicen. Están resueltos. Creo que son uno o dos problemas adicionales. Profe, Dígame. el trabajo ese de la simulación, ¿para Sí, cuándo es? mire, yo creo que va a ser para la próxima semana, una cosa así. Yo ahora voy a Ah, trabajar. ya. Yo voy a trabajar. Recuerde que ya hay gente que ya los tiene listos, porque Oiga, trabajaron, profe, trabajaron en las vacaciones. Dígame, profe, dígame, lo yo tuve escucho. un problema, ¿sabe? Que me descargué el Mozilla y me metí a la página que usted mandó y no sabría absolutamente nada, no salía nada, nada. Yo le expliqué el otro día, pues me di el trabajo de explicarle a todos los paralelos, los tres paralelos, más de una hora estuve en eso. Le expliqué cuál era el conducto, instalar el Mozilla, y si no, y buscar el Educa Plus, que ahí están instalados estos programas, y te di las direcciones. Y tienes que actualizarlo, ¿cierto? De colocarle un flash Adobe. Tienes que instalarlo también para que se pueda actualizar, para que lo puedas ver. Pero, por Y ejemplo, eso yo lo tengo que actualizar o cuando uno se mete al programa te lo pide para actualizarlo. O yo mismo lo tengo que actualizar. ya, pues ahí mismo entonces lo haces, sí. Pero tú no estás solo, pues, estás conformado con un grupo de 3 o 4 personas. No, no, aún no me metí en un grupo. ¿Cuál es tu nombre, Pablo Maquiavelo? Sí. Pablo, yo lo que te recomiendo es que lo hagas en forma grupal. No te estés desgastando
y trabajando solo. Recuerda que el trabajo en equipo fortalece, es colaborativo, yo aprendo del otro, una serie de cosas, por eso yo les permito hacer grupos de 4 o 5 personas. Ya, profe. Ya, Únete, profe, gracias. ándate con algunos más, pues y así se comparten los trabajos. Ya, profe. Que no es lo mismo estar presencialmente en una clase presencial que hacerlo a distancia, entonces es la forma de poder trabajar en equipo. Entonces lo que tienen que hacer ahí es darse ciertos trabajos. Oye, chiquillos, ya, yo voy a hacer la simulación, yo hago los gráficos, yo hago los cálculos numéricos, ya, yo voy a juntar toda la información y presento y le mando al profe el trabajo, ¿me entendí? Uno hace de capitán del equipo. Entonces así se van repartiendo las tareas y van aprendiendo del otro. Entonces después lo que tienen que hacer es una recomendación, las 4 o 5 personas, cuando esté listo el trabajo, se juntan y lo ven, pues, oye, faltó este otro, mira, yo creo que esto otro, incorpórate esto, no, eso está malo, ¿me entendí? Entonces ahí, pero si tú estás solo, no llega a puerto, porque hay varias cosas que tienes que entender, Pablo, que estamos contra una cosa, contra el tiempo, contra la pandemia y contra cosas, por ejemplo, yo entiendo que hay alumnos que no tienen conexión a internet, algunos alumnos no tienen, por ejemplo, la posibilidad de tener un computador porque está siendo ocupado por su hermano, o está siendo ocupado por su mamá o su papá que está haciendo un teletrabajo. Entonces, oye, tú te pones de acuerdo, Pablo, ¿sabes qué, cabrón? Yo no tengo computador, yo puedo hacer los cálculos numéricos y le saco una foto y se las mando a través del celular, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde tienen que agruparse a trabajar en equipo. ¿Te parece, Pablo? Ya, profe. Pero Sí, ya, profe, gracias. y así usted aprende, vos. Si un compañero suyo le dice, mira, no, tenéis que hacer esto, todo esto. Ah, ya, era esto. Ya, profe. Yo, por ejemplo, para hacer estos trabajos, todas estas cosas que yo hago, a mí me asesora, he tenido que pedir ayuda, ¿cierto?, para subir los videos y generarlos a un canal de video y todas esas cosas, y comunicarme con el Zoom y programar las clases. Hay una persona en Santiago, un alumno que es un ayudante, que me ha ido asesorando, en principio me fue asesorando. Ya aprendí a hacer la pega, pero él me ayudó, ¿me entendí? Pedí ayuda, que es lo que uno debe hacer. Y usted el día de mañana, cuando esté en una obra, se lo digo desde ya, porque usted quiere estar, ¿cierto?, ser jefe de obra y estar a cargo de gente, y si tiene un problema, le va a pedir ayuda a un compañero de promoción que está trabajando en otra obra. Oye, ¿sabéis qué? Puta, tengo un problema, necesito una pera para hacer una mezcla rápido, ¿me la podéis prestar un rato? En la tarde te la devuelvo. Ya, te la voy a dejar con un camión y te la manda, ¿me entendí? Entonces pides ayuda, pides colaboración. De eso se trata. Oye, ¿sabéis qué? Puta, mañana sábado tengo que terminar este piso o este rabiel y necesito 2 pilotos. Ya, yo te puedo contactar con 2 de ellos y mañana pueden venir a trabajar, sí, ya les pago tantas cuestiones, ¿me entiendes? De eso se trata. No sé si entiende la idea. Pablo, Sí, profe, se entiende. bien, pues, Oiga, profe, esa es la idea. Dígame. una consulta. ¿Los grupos están hechos o hay que hacerlos nosotros? No, pues Que no. eso lo hacen ustedes de acuerdo a su amistad. Pues, Ah, ya. usted ahí se proponen los trabajos. A mí lo que me interesa es que en la hojita vengan, si son 5 personas, vengan los 5 nombres y apellidos de las personas, pues, para colocarle la nota. Sí, pues sí. Eso sí, pues, pero tú te organizas. Eso te dejo en la libertad, pues yo, No, vale, profe. eso no, por amistad, por cercanía, ¿me entiendes tú? Porque algunos se conocieron del colegio y son buena yunta, no sé, pues eso lo ven ustedes. ¿Ya? Así que eso, pero tratar de no trabajar solo, sobre todo no son las con mejores condiciones, entonces uno tiene que pedir ayuda o tiene que trabajar con equipo. Ya. Bien, usted se va a encontrar en la práctica, hemos analizado con movimientos en la horizontal, problemas de encuentro, ¿cierto? Problemas de esa característica y problemas en la vertical. Pero también hay cosas que van girando y que describen un círculo de radio R. Entonces existe lo que se llama el movimiento circular uniforme, MCU, que es muy parecido al MRU, movimiento rectilíneo uniforme. MCU, movimiento circular uniforme. Entonces hay una cierta uniformidad.
hay una velocidad que se mantiene constante, que es este vector que yo puse aquí, v sub t, que es tangente a la trayectoria. Y esto está girando en sentido antirreloj, de izquierda hacia derecha. Entonces lo hace con una rapidez constante y describe un círculo de radio R. Entonces, eso que está en rojo es lo que se llama una porción del círculo, que se llama delta S. Y ese delta S, ¿cierto?, es la multiplicación del radio por el ángulo que usted describe. Delta S, ¿cierto?, es igual al producto, entonces, del radio por el ángulo en cuestión. Y aparece una nomenclatura que es un radián, y un radián es aproximadamente a 57 grados, algo. ¿Ya? Cuando tú das una vuelta completa, ese delta S se convierte en un nombre especial. Y das una vuelta completa y llega al mismo punto. Y eso se llama el perímetro. Y el perímetro de un círculo es 2πr. Pero aquí hay una porción. Entonces, cuando tú te mueves desde este punto hasta este otro punto, tú describes esa curva, que no es una línea recta, es una línea curva. Y en forma simultánea tú describes un ángulo. Entonces, cuando tú dices que lo que es un radiano, ¿cierto?, es la distancia que recorres la partícula en un arco de una cierta distancia r, que es equivalente al radio del círculo descrito. Cuando tú recorres una distancia r que es equivalente al radio del círculo descrito, tú lo que has abarcado es lo que se llama un radián. Entonces aquí en este proceso van a aparecer dos velocidades. Una es la velocidad tangencial. Algunos autores le llaman velocidad lineal, velocidad circunferencial, velocidad perimetral, velocidad diametral. Entonces cuando tú calculas, te dicen determine la velocidad tangencial, calcule la velocidad lineal, ¿cuánto da la velocidad circunferencial? Determine la velocidad diametral. Todas se refieren a esta velocidad v sub t, que es esta, la velocidad tangencial. ¿Y cómo se define? Como la distancia que recorres en un intervalo de tiempo. Y como la distancia que recorres es esta, es delta S, partido por el tiempo que te demoraste en describir esa porción del círculo. Y eso se mide en metros partido por segundo, centímetros partido por segundo, o milímetros partido por segundo. Además de eso aparece otra velocidad que tiene un solo apellido, angular, y que está referida al ángulo descrito. Cuando tú te mueves desde este punto hasta este otro punto, tú te tomas un tiempo, pero tú en forma simultánea describiste un cierto ángulo. Entonces, si tú quieres medir esa velocidad, la velocidad angular, que le llamamos W, es la velocidad, el ángulo descrito en un determinado tiempo. ¿En qué se mide? En radianes partido por segundo. En RPM. ¿Qué significa RPM? Don Carol Dance, ¿qué significa RPM? Don Benja. Revoluciones por minuto. Perfecto. ¿Y RPS? Revoluciones por segundo. Perfecto. Entonces usted cuando reciba o tenga una maquinaria en terreno y tenga que usarla, va a tener que determinar, ¿no es cierto?, las RPM, las revoluciones por minuto, las revoluciones por segundo. Por ejemplo, la máquina de la betonera, ¿cierto?, donde usted va a manejar la mezcla, ¿cierto?, eso gira con una polea, ¿cierto?, donde hay un motor y tiene tantas revoluciones por minuto. Y eso usted lo tiene que colocar a un voltaje, que a lo mejor es 110 volts o 220 volts. Un taladro eléctrico, ¿cierto?, da vueltas con tantas revoluciones por minuto. Hay diferentes tipos de brocas y usted le puede ir regulando, ¿cierto?, el número de vueltas por unidad de tiempo, porque tiene un ajuste, ¿no? Un taladro. Y además los taladros, aparte que giran, golpean cada cierto tiempo. Van golpeando, ¿cierto?, para hacer el orificio. Entonces tiene unas revoluciones por minuto, o RPS. Entonces usted se va a encontrar con maquinaria que están girando, sobre todo en su especialidad. ¿Para qué vamos a hablar de los mecánicos? Es cosa de abrir la cajuela, o sea, la tapa y ver el motor, ¿cierto?, cómo las cosas están girando dentro de un automóvil. Ahí todos giran con revoluciones por minuto o radianes por segundo. Pero normalmente aparece esa nomenclatura. Entonces, se tiene que hacer parte de esos sistemas. Ahora, tienen entonces dos velocidades. ¿Cómo se relacionan esas dos velocidades? De esta manera. La velocidad tangencial es igual al radio del círculo descrito por la velocidad angular. V sub t es igual a W por R. Esa es la relación funcional entre la velocidad tangencial y la velocidad angular.
Y si usted lo quiere ver desde el punto de vista estrictamente vectorial, usted tiene la velocidad tangencial, tiene un radio de giro, y si usted lleva este vector, lo lleva mediante la regla de la mano derecha, lo lleva hacia el verde, le genera que su dedo gordo tome el vector, por favor, si toma el vector morado y lo lleva al verde, le genera el dedito gordo, apunta hacia arriba, perpendicular al centro del equipo, ahí. Y esa es W, o sea, se puede expresar vectorialmente como la velocidad tangencial es W por R, o W cruz R. Lo que pasa es que nosotros no vimos el producto cruz, pero esa es la relación de tipo vectorial. Si usted quiere verlo desde ese punto de vista. Ahora, puede suceder el caso siguiente. En el caso en que la partícula da una vuelta, o una revolución completa, o un giro completo, se dice que el movimiento es periódico, es decir, da vueltas iguales en tiempos iguales. Un ejemplo de eso son el segundero del reloj de la pared, o un segundero, ¿cierto? ¿Cuánto demora en dar una vuelta completa? 60 segundos. Y eso es más o menos constante dentro de un mecanismo de un reloj. Entonces ahí tiene un representante. El reloj, por ejemplo. Entonces en este caso, cuando el movimiento es periódico, se definen dos variables importantes. Una es el periodo T mayúscula y el otro es la frecuencia F. ¿Qué es lo que es el periodo T? Es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta o revolución completa. Y ahí aparece el periodo. El periodo entonces sería el tiempo total partido por el número de vueltas que dio en ese tiempo. Si tú haces el cociente entre el tiempo total y el número de vueltas que dio, tienes el tiempo que demora ese objeto en dar una vuelta completa. Es el tiempo y N es el número de vueltas o giro. ¿Y qué es lo que es la frecuencia? Vamos a dejar aquí, esto lo voy a... Me faltó la definición, lo vamos a hacer al tiro. Frecuencia F. Y eso es segundo 1 partido por segundo. Entonces, es el número de vueltas que da en la unidad de tiempo. Entonces la frecuencia F, que es la que aparece ahí, la frecuencia F, ¿cierto? 1 partido es el número de vueltas o revoluciones que da en la unidad de tiempo. Cuando hablo de la unidad de tiempo, hablo en un segundo. Entonces ahí estaría la definición. ¿Qué es lo que es la frecuencia F? Es el número de vueltas que da en un determinado tiempo, o sea, en un segundo. Por eso que eso se mide en 1 partido por segundo, segundo a la menos 1, o Hz, que es Hertz. Entonces nuestra corriente tiene 50 Hz. Yanquilandia tienen 60 Hz, que es la frecuencia, que es el número de vibraciones, ¿cierto?, con la cual los electrones llevan la información a través del cable. ¿Cuál es la relación funcional entre estas dos variables, entre el periodo y la frecuencia? T por F igual a 1. El periodo por la frecuencia igual a 1, y ahí puedes despejar el periodo. El periodo es 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia 1 partido por el periodo. Entonces, ahora, a la luz de esta nueva información, nosotros podemos reescribir la velocidad tangencial. Recuerda que la velocidad tangencial es delta S partido por T. Pero cuando doy una vuelta completa,
lo que estoy describiendo, ¿cierto? La distancia que recorro es el perímetro, ¿no? Y el perímetro vale 2πr, donde r es el radio del círculo escrito, y el tiempo t mayúscula es el periodo, que es el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Como el periodo es 1 partido por la frecuencia, tú puedes determinar ahora la velocidad tangencial como 2πr por la frecuencia. De igual manera, la velocidad angular es el ángulo descrito en un determinado tiempo. Si das una vuelta completa, abarcas 360 grados, y eso en radianes es 2π, partido por el periodo. Y como el periodo es 1 partido por la frecuencia, te queda el f, ¿cierto? Vas arriba multiplicando, te queda 2πf. Entonces tienes la velocidad tangencial en función del periodo, la velocidad tangencial en función de la frecuencia, y la velocidad angular en función del periodo y en función de la frecuencia, para el caso, ¿cierto?, que la partícula da una vuelta completa. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Pero usted se va a encontrar con muchas cosas que giran, ¿no es cierto?, en su especialidad, y son maquinarias que usted va a tener que utilizar o usar, pues. Entonces tiene que tener algunos conocimientos de estas cosas. Bien. No todo lo que brilla es oro, o sea, no me expreso en esa manera, pero digo, en el fondo quiero decir, ¿no es cierto?, que no todos los objetos giran con la misma velocidad angular, recorren arcos igual, en tiempo igual, y demoran lo mismo en dar una vuelta completa. Hay variaciones de la velocidad angular. Por ejemplo, si hoy día en la mañana usted se prepara un jugo en una juguera, por ejemplo, echa un poco de leche, un plátano, un poco de azúcar, ¿es cierto? Entonces usted tiene botones. Entonces un botón le permite triturar, las aspas se miden, ¿no es cierto?, con cierta velocidad, luego tritura, luego muele, luego licúa. Entonces se mueran con diferentes velocidades angulares. Y esos cambios de la velocidad angular lo da a conocer una nueva variable que se llama la aceleración angular alfa, que tiene que ver con los cambios de la velocidad angular en el tiempo. Esa es la velocidad angular final menos la inicial, partido por el tiempo final menos el tiempo inicial, y eso se mide en radian partido por segundo cuadrado. Su mamá, por ejemplo, o usted, si tiene que lavar ropa, ¿cierto? Lava la ropa en algún momento, elimina el agua, y usted, su máquina, ¿cierto?, va a centrifugar. Entonces usted distribuye la ropa en forma más o menos pareja. Hay un tambor, un cilindro que tiene orificios, y usted dice centrifugar, entonces el número de vueltas comienza a aumentar, comienza a aumentar cada vez más rápido, y el agua sale expulsada, ¿cierto?, por esos orificios. Le está extrayendo el agua. Centrifuga, el agua se fuga hacia afuera. Centrifugar, se fuga del centro. Y usted logra centrifugar la ropa, y el número de vueltas va aumentando hasta que llega en un momento transiente, que se le llama, y el número de vueltas se mantiene constante, que es muy pequeño. Y luego, ¿cierto?, ese número de vueltas comienza a disminuir hasta que finalmente vale 0. Y usted está en teletrabajo, entonces le tocó la alarma, corre usted, ¿cierto?, levanta la tapa, saca la ropa y centrifugó su ropa en cuestión. Entonces hay cambios de la velocidad angular en el tiempo. Lo mismo sucede, ¿cierto?, en el verano. Si usted tiene un ventilador y quiere aumentar el número de vueltas, entonces usted varía el potenciómetro, que es una resistencia variable, y aumenta el número de vueltas por el tiempo, o la disminuye si está muy fuerte. Entonces, eso es alfa, la aceleración angular, que también se puede expresar en términos infinitesimales como dw/dt, o la segunda derivada de la posición angular respecto del tiempo. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento circular uniforme? Esta que aparece aquí. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Se recuerda eso? De movimiento rectilíneo uniforme. Ahora esto es la posición angular final, es la posición angular inicial más omega por t. ¿Cuándo yo empleo el signo más? Cuando el cuerpo gira en sentido antirreloj. Recuerda que los ángulos se generan en sentido antirreloj. ¿Cuándo empleo el signo negativo? Cuando el cuerpo gira en sentido reloj. Y para el movimiento circular acelerado tengo que la posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más medio un medio de a por t cuadrado. En este contexto, la posición angular final es igual a la posición angular inicial más o menos la velocidad angular inicial por el tiempo, el signo más cuando gira en sentido antirreloj, el menos cuando gira en sentido reloj. Y el alfa positivo aumenta el número de vueltas, disminuye el negativo el número de vueltas. Y esta es la velocidad final igual a la velocidad inicial más
menos A por T. En este contexto, eso es la velocidad angular final más menos la velocidad angular inicial, ¿cierto? Más menos alfa por T. Estas tres ecuaciones tienen el tiempo, pero hay una ecuación importante que es independiente del tiempo y que relaciona la velocidad angular final con la inicial con la variación angular. Velocidad angular final, velocidad angular inicial, posición angular final menos la posición angular inicial, 2 por alfa. El más positivo, el menos negativo. Es independiente del tiempo. Independiente del tiempo. Ahora, en todo movimiento cierto circular usted se va a encontrar con componentes de la aceleración. Una es la aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria cuando estoy describiendo un círculo de radio R, y otra es la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro del círculo descrito. Y hay una aceleración que está en color morado, que es la aceleración total. Entonces usted tiene la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro del círculo descrito, el otro es la aceleración tangencial y el otro tiene la aceleración total. La aceleración tangencial es el cambio de la velocidad tangencial en el tiempo. Y la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado partido por, es la velocidad tangencial al cuadrado, perdón, al cuadrado partido por el radio de giro, en alguna dirección porque son vectores. Y la aceleración total es este vector al cuadrado más ese vector al cuadrado te da la diagonal al cuadrado. A sub c al cuadrado más a sub t al cuadrado te da la aceleración total. Ahora, usted en la especialidad o en cualquier lado donde vaya a trabajar, ¿cierto? Se va a encontrar con ruedas que son de carácter tangencial, están unidas por la orilla, como en este caso, están unidas por la orilla. Se llaman ruedas de fricción, engranaje o piñones, y en este caso, ¿cierto? Están unidas en forma tangente por la orilla. También, ¿no es cierto? Usted tiene ruedas, una de un radio más grande que la otra, están unidas mediante una faja, una correa, una cadena, ¿cierto? Que puedan girar. Por ejemplo, el sistema de la bicicleta tiene la rueda grande, tiene el piñón pequeño, entonces tiene ahí usted son ruedas unidas mediante una cadena, en este caso, son ruedas de carácter tangencial. Para cualquiera de estos procesos, tanto el que explico aquí a la izquierda como el de la derecha, en ambos casos las velocidades tangenciales son iguales. Ese es digamos, el principio básico. Las velocidades tangenciales son iguales. Pero recuerde usted que la velocidad tangencial es la multiplicación de la velocidad angular por el radio de giro. Como tiene la rueda A, será la velocidad angular de la A por el radio R sub A. Lo mismo para la velocidad tangencial de la B, que es la velocidad angular de la B por R sub B. Entonces puede tener este tipo de movimiento, de representación física, o el otro que estoy mencionando aquí a la derecha, conectada por una banda, una faja, una cadena, ¿cierto? Y esto tiene que estar más o menos tenso. Si usted abre, ¿cierto?, el capó de un automóvil, ¿cierto?, se encuentra con el motor, el generador, con correa, ¿cierto?, la correa de transmisión, la correa del generador para generar, ¿cierto?, un movimiento constante y estar reciclando la energía en la batería, etcétera, etcétera. Y también usted va a tener ruedas que son solidarias, es decir, comparten un eje común. Ahí están. Estas tres ruedas también comparten un eje común. Esto tiene un diámetro de 1, esto tiene un diámetro de sub 2, por lo tanto tiene diferentes radios. Y son ruedas que están unidas mediante un eje, se verifica que las velocidades angulares son iguales, ¿ya? Y en este caso esa es la premisa fundamental. Las velocidades angulares son iguales. Y recuerda que si yo despejo la velocidad angular, me queda la velocidad tangencial partido por el radio de giro. Igual cosa acá, esto es para el A y esto es para el B. Entonces dice que B es la velocidad tangencial, W es la velocidad angular y R es el radio de giro. Y por último, si usted tiene una rueda que se desplaza a una distancia L sin resbalar, es decir, en la figura usted muestra dos puntos, tiene una rueda usted de radio R que se desplaza desde la posición A hasta la posición B, sin resbalar, o sea, va girando. Ahí. ¿Ok? Y si le sigue la historia del radio, el punto del radio, usted describe una cierta longitud L sub C.
Entonces, si usted quiere saber el número de vueltas que dio la rueda, entonces usted lo que tiene que tener claro, ¿cierto? Si tiene el radio, tiene el perímetro. Y saber cuántas veces está contenido esa longitud, lo divide en el perímetro para saber el número de vueltas que dio. Entonces, el número de vueltas de dicha rueda con tal condición se calcula mediante la siguiente relación. Que lo que es N sub V es el número de vueltas, R es el radio, y por tanto, si tiene el radio, tiene el perímetro, y L sub C la distancia recorrida por el centro de la rueda. Si usted quiere la distancia recorrida, que lo que hace usted, 2πr está dividiendo, pasa multiplicando, entonces usted cuenta el número de vueltas y lo multiplica por el radio, 2pi por el radio, que lo cual le da el perímetro. Entonces usted sabe cuántas veces está contenido el perímetro en esa longitud. Y eso es lo que hace Carabineros. Cuando hay un accidente automovilístico, obviamente acordonan todo el lugar, se produce un taco, obviamente si hay fallecidos o si hay lesionados, tienen que esperar, ¿cierto?, que lleguen la ambulancia, ¿cierto?, sacar los heridos. Si hay fallecidos, ¿cierto?, se cubren los fallecidos y tienen que llamar a un fiscal de turno, ¿cierto?, para que haya el reconocimiento de todas las cosas y él de administrativamente, ¿cierto?, de alto al obsiso, levantarlo, ¿cierto?, y llevarlo a la morgue, ¿cierto?, para comunicar, etcétera, etcétera. Y todo eso toma un tiempo. Pero lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, primero que nada, le toman la declaración al chofer A y al chofer B, y cada uno de ellos culpa al otro. Entonces, alguien de ellos no cumplió el respeto al semáforo, pasó con rojo, no respetó el paso cebra, no se detuvo en el disco pare, entonces obviamente ellos investigan, toman la declaración del chofer A, del chofer B, adicionalmente de algún testigo, revisan los rapidímetros de los automóviles, no los velocímetros, quedan ahí, están puestos, saben las masas de los automóviles y ellos, para poder determinar las velocidades que llevaban, entonces lo que ellos tienen es una ruedita con un mango y arriba tienen un cuentavueltas. Entonces lo que ellos hacen, miden las distancias de frenado. Entonces ellos van pasando esa rueda por toda esta distancia y como registran el número de vueltas y saben el radio de esa rueda que está estandarizada, lo multiplican por 2πr y pueden determinar las distancias de frenado. Entonces toda esa información la llevan a un computador y en ese computador hay un simulador, ¿cierto?, que traza, ¿no es cierto?, ellos, y ellos pueden ver si se conserva o no la cantidad de movimiento lineal con la declaración del chofer A y con la declaración del chofer B. Una vez que ellos logran determinar quién fue el responsable, entregan esa carpeta con todos los antecedentes técnicos y se la entregan al fiscal o al juez de turno y ellos logran declarar quién fue el que no respetó el paso de cebra, quién fue el que no cumplió la norma, etcétera, etcétera. Y ahí vienen todo el juicio y vienen todos los seguros comprometidos, una serie de cosas. Por lo tanto, cuando hay un accidente, ellos están haciendo una cosa de este estilo. Están comprobando la longitud de eso, ¿cierto?, de la distancia de frenado, y esos vectores de desplazamiento son proporcional a la velocidad, por lo tanto ellos pueden determinar la velocidad con la cual impactaron, quién tuvo la responsabilidad. Aquí lo que hay detrás de esto, ¿cierto?, de esta PPT, usted lo puede ver, ¿cierto?, ahí hay algunos problemas que están propuestos, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Le parece? Ya están resueltos ahí y los vamos a analizar para la próxima clase. ¿Le parece? ¿Alguna consulta, duda? Bien, pues nos veremos entonces en la próxima clase, pues chicos. Oiga, profe, Dígame. ¿sabe que en el ejercicio de cinemática, en el ejercicio 3, el último ejercicio creo que está malo? Que dice, se sabe que las partículas se cruzan en el tiempo 6 segundos, es decir, que ahí sus posiciones son iguales por lo tanto. Porque uno parte antes que el otro, pues, entonces es imposible que se topen. Porque uno va más rápido que el otro. No va frenando tampoco, entonces... A ver, espérame. Voy a cerrar esto. ¿Está claro esto, no? O lo voy a cerrar y vamos a ir a ver el otro. Don Pablo, espérate un ratito. Voy a cerrar esto. Guardamos. Ya, profe. Este PPT está arriba. Me voy a devolver al de cinemática.
Ahí vamos a esperar a que se abra don Pablo. ¿Cuál problema? ¿Este? ¿Ese problema? El número 3, profe. Ese. No, un poco más abajo. Ya. Vamos a ver. Ese. Ya. ¿Qué pasa? Es que el tema es que parten iguales, pero uno va frenando, entonces nunca se pueden topar, pues ¿cómo se van a topar? Por eso... No, pues mira, escúchame, si parten iguales, esto tendría que ser un gráfico posición-tiempo, y este es un gráfico velocidad-tiempo. Pablo, Ah, ya. ¿me escuchas? Por eso Sí, siempre, por eso yo he reiterado los gráficos y hice un análisis de los gráficos. Primero lo que tienes que hacer cuando te presenten un gráfico es ver qué tipo de gráficos te están entregando. Este es un gráfico velocidad-tiempo, no es un gráfico posición-tiempo, ¿te das cuenta? Entonces aquí te muestran el comportamiento de la velocidad del auto A y el comportamiento de la velocidad del auto B, que no son las posiciones. ¿Qué significa esto? Que la velocidad del auto A se mantiene constante. ¿Y cuánto vale? 5 metros partido por segundo. Eso significa que tiene un movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, este automóvil parte con una velocidad de 5, ¿cierto? Llega a 0 y luego pasa por ese punto. Pero su velocidad, ¿cierto? Es negativa. Tengo una pendiente negativa, por lo tanto tengo un movimiento uniformemente desacelerado. No es un gráfico posición-tiempo. Entonces tienes que tener cuidado, ¿cierto? En que esto es un gráfico velocidad-tiempo. ¿Te parece? Pablo, Sí, profe. ya. Entonces, siempre usted cuando analice un grafiquito, vaya a las coordenadas. Mire por favor acá, yo le voy a mostrar. Esto estaba inicialmente, cuando hice la primera clase, estaba en un papel, como el que aparece ahí, que no me parece muy, no he tenido tiempo de actualizarlo. Pero acá, pues, ¿ve? Usted tiene un gráfico posición-tiempo, ¿ve? Por eso se le coloca un título, para que la persona se ubique y sepa, ah, perfecto, porque esto tiene una cierta connotación. Si tú ves, analiza este es un gráfico velocidad-tiempo. Entonces, aquí yo me puedo dar que son líneas rectas, son movimientos uniformemente acelerados, no parten del reposo, porque si no tendrían que partir de aquí de 0, 0. Tengo diferentes pendientes, y esas pendientes lo que me dan es la aceleración. Y tengo un punto de intersección, que es común. Ese común vale 5 para 2. Entonces yo puedo cumplir lo siguiente, que para t igual a 2 segundos, su velocidad es, en ese momento es de 5 metros partido por segundo. ¿Me entiende? Y aquí tengo un gráfico de aceleración-tiempo. Y ese gráfico de aceleración-tiempo, ¿cierto? Tengo una aceleración que es constante para el auto B y para el auto A con valores de 1 y de 3. Y que uno dice acelera, claro, pero la aceleración, recuerda que la aceleración representa el cambio de la velocidad en cada unidad de tiempo. Y ese cambio se mantiene constante. Igual cosa en este otro lado. ¿De acuerdo? Y que el área bajo la curva me da el cambio de la velocidad, ¿cierto? En el intervalo de tiempo correspondiente. Aquí el área bajo la curva, ¿qué me da? Me da el camino recorrido por los móviles. Aquí el área de la curva no me representa nada, ni tampoco ninguna cosa, pues. Solamente me están diciendo que hay puntos comunes donde se intersectaron las dos parábolas, que son los tiempos de 1 y de 3 segundos, y esa posición era de 3,5, si me recuerdo, y esta era de 13,5. Entonces, Pablo, lo que yo te sugiero es que tengas cuidado, ¿cierto? Y veas las gráficas en cuestión. ¿De acuerdo? Pablo, Ya, profe. Gracias. ya, listo. Bien, nos vemos entonces la próxima semana, vamos a hacer ejercicio de aplicación. Y yo el fin de semana me comprometo a colocarle las fechas de entrega de los trabajos, ¿ya? Que estén bien. Chao.